La mañana de la partida siempre tiene ese cosquilleo de emoción. Mis shorts de mezclilla eran más cortos de lo habitual y mi camiseta blanca de tirantes se ajustaba de una manera que sentía cada mirada. Mientras metíamos las maletas en la van que nos llevaría al aeropuerto de Madrid, mi mirada se detuvo en Mateo. Estaba allí con Sofía, su esposa, y mi marido Ricardo. Mateo se inclinaba para colocar el equipaje y por un momento, más largo de lo necesario, seguí la línea de su espalda bajo su fina camisa. Sentí un cosquilleo en la piel. El vuelo a Cancún pasó rápido, y yo no dejé de reírme de los chistes de Mateo. Al bajar del avión, nos envolvió esa brisa húmeda y cálida de la costa mexicana. El hotel en Cancún, con su estilo colonial y vibrante, resultó encantador. Los primeros momentos en la playa Paraíso fueron de postal. Me puse el traje de baño que compré especialmente para este viaje, un rojo intenso. Cuando me incliné para sacar la crema solar, vi que Mateo me observaba. ¿Qué hipnotizado? Le pregunté con una sonrisa, y en mi voz había algo que decía: este es el juego al que quiero jugar contigo. Fingió no entender. Bueno, si me pones crema, no me quemaré, le dije sintiendo un escalofrío interno, y me senté junto a él en las hamacas. Al atardecer, cuando el sol ya era más suave, volví a acercarme a Mateo con la crema. A ver la espalda, dije apretando una gruesa línea blanca en mi mano. Mis dedos tocaron su piel, untando la crema lentamente, deliberadamente. ¿Qué espalda tienes?, le dije en voz baja. ¿Cuál?, preguntó. Tan masculina, susurré. Se rió entre dientes, pero sentí un escalofrío que recorrió su espalda. Por la noche nos reunimos en un chiringuito en la playa. Yo llevaba un vestido blanco y ligero. Las conversaciones eran normales, pero bajo la mesa, su rodilla rozaba la mía. A la tercera vez, cuando el toque se prolongó, comprendí que ya era un juego. Se inclinó hacia mí. Vamos a dar un paseo después de la cena. Mi corazón latió más rápido. ¿Los dos?, aclaré. ¿Y qué, tienes miedo?, se rió. Salimos a la senda de arena. Caminábamos descalzos, sintiendo la fresca arena bajo los pies. La luna colgaba baja, dibujando senderos plateados sobre el agua oscura. Aquí puedes permitirte un poco más, susurré, y él se acercó a mí. Nos detuvimos cerca de las rocas, y nuestros labios se encontraron. Primero un roce suave, luego un beso más profundo que hizo que mis piernas flaquearan. Sus manos se posaron en mi cuello, las mías en sus caderas. En ese momento, todo a mi alrededor se volvió irrelevante. Cuando regresamos al hotel, él me acompañó hasta mi puerta. Los dos sabíamos que no era una despedida. Abrí la puerta y él entró detrás de mí, cerrando la puerta con llave. La habitación olía a mi perfume. Nos besamos, esta vez con avidez, sin prisa, pero con una profunda pasión. Sus dedos encontraron los tirantes de mi vestido, que se deslizaron fácilmente. Nuestros cuerpos se entrelazaron en la penumbra, y los únicos sonidos eran nuestras respiraciones y el lejano murmullo del mar. Después de todo, mientras yacía a su lado con nuestros corazones latiendo al unísono, sabía que esta noche nadie se enteraría de lo que había pasado. Pero ese secreto era demasiado pesado para guardarlo. Y en ese momento comprendí, no había vuelta atrás. La mañana después de aquella noche fue una mezcla de confusión y asombro. Ricardo dormía a mi lado profundamente, su respiración constante y tranquila contrastaba brutalmente con el caos que reinaba en mi cabeza. El eco del mar, el olor a sal y a la piel de Mateo, todavía estaban conmigo. No fue un sueño. Mi cuerpo, mis sentidos, cada célula de mi ser, me gritaban que había sido real, que la línea se había cruzado para siempre. Intenté convencerme de que era solo un error, una pasión pasajera, un escape de la rutina. Pero cada latido acelerado de mi corazón al pensar en él, cada recuerdo de su piel, me decía lo contrario. Esto no era el final, era el inicio de algo que me hacía sentir viva y al mismo tiempo, aterrada.
En el desayuno en el restaurante del hotel, el aire era espeso y denso, al menos para mí. Sofía y Mateo, Ricardo, Elena y Diego, estábamos todos sentados alrededor de una gran mesa. Las conversaciones fluían con normalidad, pero yo sentía que había una barrera invisible entre nosotros, algo que lo había cambiado todo. Ricardo se reía de un chiste mientras Sofía, con sus ojos color café, miraba a Mateo con una intensidad inusual. Y nosotros, Mateo y yo, nos sentábamos enfrente con nuestras miradas evitando encontrarse. Apenas me atrevía a levantar la vista de mi café. Pero sabía que él me miraba, y mi corazón se aceleraba con cada pensamiento. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una complicidad silenciosa que nos unía, una promesa de que guardaríamos el secreto. Sin embargo, en un momento levanté la vista y nuestras miradas se encontraron por un instante fugaz. Fue como una chispa eléctrica que se encendió y se apagó en un segundo, pero fue lo suficientemente potente para quemarme el alma. Ese día, Ricardo y los demás se quedaron en el hotel. Yo me puse un vestido playero de lino blanco ligero, que me llegaba hasta la mitad de los muslos, y fui a caminar por la playa. El viento jugaba con la tela, la pegaba a mi cuerpo, y sentía la arena bajo mis pies descalzos. Las huellas que dejaba en la arena eran mi único rastro. O eso creía. Me senté en una hamaca, cerré los ojos y me dejé llevar por el calor. No pasó mucho tiempo cuando sentí una sombra sobre mí. Era Mateo. ¿Te has escondido?, me preguntó. Solo quería estar sola, respondí. Se sentó a mi lado y por un momento nos quedamos en silencio, disfrutando del sonido del mar. Anoche no fue un error, dijo de repente sin mirarme. No lo sé, mentí. Si lo sabes, me dijo, esta vez mirándome directamente. Sus ojos eran profundos y en ellos vi un reflejo de mi propio miedo y mi propio deseo. Es peligroso, susurré. Lo sé, respondió. ¿Y qué?, le pregunté. No me importa. Se levantó y se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Por la noche el hotel organizó una mini discoteca junto a la piscina. La música estaba alta, la gente se movía al ritmo de la música, y las luces de colores parpadeaban en el agua. Decidí que no iba a quedarme en la habitación, atormentada por los remordimientos. Me puse un vestido corto de verano con unos tirantes finos, que brillaba con las luces de los focos. Me sentía sexy, atractiva y peligrosa. Busqué a Mateo entre la multitud. Lo encontré en el bar, bebiendo una cerveza. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. No me dijo nada, solo me hizo un gesto con la cabeza. Me acerqué, me senté a su lado. ¿No vas a bailar?, pregunté. Estoy esperando a alguien, respondió. ¿A quién?, pregunté haciéndome la tonta. A ti. Nos levantamos y fuimos a la pista de baile. El ritmo de la música era lento y sensual. Él me tomó de la mano y me atrajo hacia él. La cercanía de nuestros cuerpos, la sensación de su piel contra la mía a través de la fina tela de mi vestido, me hizo temblar. ¿Sabes lo que estamos haciendo?, me preguntó con la boca cerca de mi oído. No lo sé, mentí. Si lo sabes. Estamos jugando con fuego. Y en sus ojos vi el reflejo de las llamas. El baile no era sobre la música. Era sobre cómo nuestros cuerpos se movían juntos, como si fueran uno solo, sobre cómo nuestras caderas se rozaban, sobre cómo su respiración se aceleraba cada vez que yo movía mis manos un poco más arriba. En un momento él se apartó ligeramente, mirándome directamente a los ojos. Ven, me dijo sin decir más. Me tomó de la mano y me llevó fuera de la discoteca, hacia los jardines oscuros del hotel. A lo lejos la música se escuchaba más baja, pero aquí, en la oscuridad, todo era silencio. Me detuvo bajo una palmera y me miró. No puedo seguir fingiendo que no me importas, dijo. Yo tampoco, respondí. Se acercó y me besó.
Un beso profundo, apasionado, que me hizo temblar de deseo. Sus manos se deslizaron por mi espalda, por mi cintura. Las mías se posaron en su pecho y sentí los latidos de su corazón. De repente un ruido nos sobresaltó. Una rama se rompió en un matorral cercano. Nos separamos de inmediato sin saber qué hacer. Tenemos que irnos, dijo en voz baja. Nos van a ver. Nos miramos a los ojos con el corazón latiendo a 1000 por hora, y nos separamos. Él se fue por un lado, yo por el otro. Me sentía como si hubiera cometido el mayor error de mi vida. Pero al mismo tiempo estaba segura de que era lo correcto. Al volver a la habitación, me encontré a Ricardo despierto. Estaba sentado en la cama, mirándome con una expresión de desconcierto. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Fui a tomar un poco de aire, mentí. No te vi en la discoteca. Me sentí atrapada. Me fui hace un rato, dije. ¿A dónde fue Mateo?, me preguntó. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. No sé, no lo vi. Ricardo me miró fijamente. Te vi con él, dijo sin apartar la vista. ¿Dónde?, pregunté sintiendo que mi voz temblaba. Te vi bailando con él, muy cerca. Después te fuiste. ¿Dónde fuiste? No supe qué responder. Estuviste en la habitación de él, ¿verdad?, me preguntó. Mi corazón se detuvo. No mentí. No me mientas, me dijo. Su voz era un susurro, pero un susurro lleno de dolor. Te vi salir de su habitación. Me quedé helada. La sorpresa fue tan grande que no pude decir nada. No supe cómo había podido vernos. Ricardo se levantó de la cama y se puso de pie mirándome. Lo sé todo, dijo. Sé que has estado con él, ¿y qué voy a hacer? Le miré sin saber qué decir. No lo sé, Ricardo, dije. No lo sé. Él se acercó a mí y me tomó de la mano. Te amo, Isabel, me dijo. No me hagas esto. Sentí que mi corazón se rompía. Lo sé, dije. Y me di cuenta de que mi corazón no solo se rompía en 1.000.000 de pedazos. La habitación se sumió en un silencio pesado. La mirada de Ricardo ya no era de celos, sino de una profunda, dolorosa decepción. No podía mentir más. Las palabras de su boca, lo sé todo, Isabel, eran como una sentencia. Me quedé inmóvil con la toalla todavía en los hombros, sintiendo que cada gota de agua que caía de mi pelo era una lágrima por lo que acababa de perder. Ricardo, por favor, empecé a decir, pero él me interrumpió con un gesto de la mano. No, no digas nada, murmuró, su voz temblaba. Sé lo que hiciste. Y no me importa por qué. Solo sé que lo hiciste. Se levantó de la cama y se puso frente a mí sin tocarme. Sabes, he amado la forma en que te mueves desde el primer día que te vi, la forma en que tu pelo se mueve con el viento, la forma en que tus ojos brillan cuando te ríes. Y ahora sé que todo esto es falso. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No, Ricardo, dije sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. No es falso. ¿Entonces qué es?, preguntó y en su voz había una desesperación que me partió el alma. Es un juego de niños, Isabel. Un juego que has jugado con él. Mientras yo, un idiota, creía que éramos una familia. Me quedé en silencio, incapaz de defender mi traición. No tienes nada que decir, ¿verdad?, dijo sin esperar respuesta. Se acercó al armario, tomó su maleta y empezó a empacar sus cosas. No puedo seguir así, dijo. No puedo seguir viviendo en una mentira. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Que me voy. Vuelvo a Madrid en el primer vuelo que encuentre. No puedo seguir aquí viéndote.
Me acerqué a él, y le tomé la mano. Ricardo, por favor, no te vayas. Él me miró y en sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo. No puedo, Isabel. No puedo. Soltó mi mano, cerró su maleta y se fue. Me quedé en la habitación sola, con las luces apagadas, y el ruido de las olas del mar rompiendo en la orilla. La soledad, la tristeza y el miedo se apoderaron de mí. Ricardo se había ido. Y yo, por mi estupidez, lo había perdido. De repente oí un golpe en la puerta. Pensé que era Ricardo que había regresado, pero cuando abrí la puerta, era Sofía. Tenía el pelo revuelto, el vestido desabrochado y en los ojos había una extraña mezcla de dolor y rabia. Te escuché, dijo sin decir más. A ti y a Ricardo. A él gritar y a ti llorar. Se sentó en la cama, y se llevó las manos a la cabeza. Isabel sabía que esto iba a pasar. ¿Qué sabías, Sofía? Pregunté, mi voz sonaba hueca. Sabía que te gustaba. Lo vi, lo sentí, lo sabía. Se levantó y se acercó a mí. Sabía que mi marido era un hombre atractivo, pero nunca pensé que serías tú la que se acostaría con él. Me quedé sin palabras. Isabel, ¿te crees que esto es un juego? Preguntó. No, Sofía, dije sintiendo que las lágrimas volvían a caer. No es un juego. No, no lo es, dijo, y en su voz había un tono amargo. Porque esto no es solo sobre nosotros. Es sobre él. Señaló a su vientre con el dedo. Es sobre nuestro hijo. Mi hijo. Me quedé helada. ¿Hijo? ¿Qué hijo? ¿De qué hablas, Sofía? Pregunté. De mi hijo, Mateo. ¿Acaso no te lo dijo? No. Claro que no. Porque él es mi hijo. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a sollozar. Por favor, Isabel, no me mientas. ¿Tú sabías de él? Me quedé en silencio. No, Sofía, no sabía nada. Entonces, ¿por qué hiciste esto? Preguntó con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo sé. No sé por qué. Te juro que no. Me senté en la cama, y me llevé las manos a la cara. ¿Qué tiene que ver tu hijo con esto? Pregunté sintiendo que mi cabeza daba vueltas. Porque es un hijo de mentiras, dijo, y en sus ojos había una extraña mezcla de rabia y dolor. Es el hijo de Ricardo. Me quedé petrificada. Mi mente no podía procesar lo que acababa de oír. El aire se volvió pesado, la habitación se volvió claustrofóbica. ¿El hijo de Ricardo? ¿Cómo era posible? Sofía, ¿de qué hablas? Pregunté con la voz temblorosa. De lo que oíste, Isabel. Que mi hijo Mateo, el que tú crees que es mi marido, es en realidad el hijo de Ricardo. Mi corazón se paró. Era una bomba. Un trueno. Y el universo se paró. Y en ese instante, en medio de la locura, me di cuenta de que mi aventura, mi pequeño pecado, no era nada en comparación con la traición que estaba descubriendo. Las palabras de Sofía rebotaron en las paredes de la habitación. Es el hijo de Ricardo, dijo, y en ese momento, el aire se volvió tan pesado que casi me ahoga. Ricardo se quedó petrificado, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Su rostro, aún pálido por la ira, se desfiguró por el shock y la confusión. Sofía, ¿de qué estás hablando? Murmuró, su voz era apenas un susurro. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. De lo que oíste, Ricardo. Mateo, nuestro hijo, y es tu hijo. Ricardo se apartó como si la revelación fuera un golpe físico. No, no es posible. Me lo hubieras dicho. La mirada de Sofía era de un dolor infinito. Tenía miedo, Ricardo. No sabía cómo decírtelo. Él no quería que lo supieras. Él me lo prohibió.
Se giró hacia mí, y en sus ojos vi un reproche que me perforó el alma. ¿Y tú no sabías nada? Asentí, en un estado de total conmoción. No sabía nada, Sofía. Pero lo sabes ahora, dijo, y en su voz había una frialdad que me heló la sangre. Y ahora sabes por qué lo hizo. ¿Por qué te sedujo? ¿Por qué te engañó? Me quedé en silencio, incapaz de defenderlo. No fue por amor, Isabel. Fue por dinero. Por dinero para un tratamiento que nuestro hijo necesita para sobrevivir. La bomba explotó. Ricardo, aún en estado de shock, se sentó en la cama, y se llevó las manos a la cabeza. No puedo con esto. Sofía, llorando, se arrodilló a su lado, y le tomó de las manos. Por favor, Ricardo. Te lo ruego. Es nuestro hijo. Tienes que ayudarlo. Ricardo la apartó con delicadeza y se levantó. No puedo, dijo, su voz era un susurro. No puedo. Y se fue. Me quedé en la habitación sola, en la penumbra. El silencio era ensordecedor. Me sentía como si me hubiera ahogado en un mar de mentiras. Me levanté y miré por la ventana. Las luces de Cancún brillaban en la oscuridad, y el mar, que antes me había parecido tan romántico, ahora parecía un monstruo oscuro, que se tragaba todo lo que encontraba a su paso. Salí de la habitación. Tenía que encontrar a Mateo. Tenía que saber la verdad. Lo encontré en el bar de la piscina, bebiendo tequila. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Isabel te estaba esperando, dijo mientras me extendía una mano. No la tomé. Quiero que me digas la verdad, Mateo. Toda la verdad. Su sonrisa se borró. No sé de qué hablas. Si lo sabes, dije sintiendo que la ira se apoderaba de mí. Y no me mientas. ¿Es cierto que el hijo de Sofía es de Ricardo? Se quedó en silencio mirándome y en sus ojos vi el miedo. Sí, susurró. Es cierto. Me senté frente a él y me miró. Isabel. Te lo juro que esto no es lo que parece. ¿Entonces qué es? Pregunté. Es una historia complicada. Me tomó de la mano. Hace años, antes de que nos conociéramos, Sofía y yo éramos amigos. Ella estaba con Ricardo, yo estaba con otra persona. Ella me contó que estaba embarazada de él. Pero él no quería saber nada del niño. Y ella, con miedo, me pidió que la ayudara. Yo la ayudé. Me casé con ella, y crié a Maciek como si fuera mío. Me quedé sin palabras. Él nunca se lo dijo a nadie. Y yo lo hice por ella, por el niño. ¿Y por qué me engañaste, Mateo? Pregunté y en mi voz había un tono de dolor. Porque me enamoré de ti, Isabel. De verdad. No fue un juego. Me miró a los ojos, y en ellos vi un dolor sincero. Pero Maciek está enfermo, ¿verdad? Pregunté. Asintió con la cabeza. Sí. Tiene una enfermedad rara. Necesita un trasplante de médula ósea. Y el único donante compatible en el mundo es Ricardo. Mi corazón se detuvo. Mi mente no podía procesar lo que acababa de oír. El aire se volvió pesado, la habitación se volvió claustrofóbica. El trasplante. ¿Cómo era posible? ¿Pero y por qué me lo ocultaste? Pregunté. Porque sabíamos que si Ricardo se enteraba, se iría. Que nos abandonaría. Me miró a los ojos. Isabel, te lo juro que te amo. Pero Maciek es mi hijo. Y necesito a Ricardo. Necesito que me ayudes a convencerlo. Me quedé en silencio sin saber qué decir. ¿Ayudarlo? ¿A él, que me había traicionado? ¿Y qué hay de mí? Pregunté.
De mí que he estado en un mar de mentiras. ¿Qué va a pasar conmigo? Se levantó y se acercó a mí. Lo sé, Isabel. Sé que te he hecho daño. Pero te lo juro que te amo. Y si me ayudas, te prometo que todo va a cambiar. Me miró a los ojos, y en ellos vi la desesperación. Isabel, por favor. En ese momento comprendí que todo lo que había pasado en la playa, en la habitación, todo lo que había creído que era amor, era una mentira. Pero al mismo tiempo en sus ojos vi algo que me hizo dudar. Era el amor de un padre por su hijo, un amor que yo, en mi egoísmo, nunca había entendido. Y en ese instante, en medio de la locura, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Una decisión que podría cambiar el destino de un niño. Y mi propio destino. El peso de las palabras de Mateo era abrumador. Me había mentido, todos me habían mentido. El amor que creí sentir, el romance prohibido, todo era solo un peón en un juego mucho más grande y terrible. Me quedé en silencio mirándolo y en sus ojos vi un dolor sincero, una culpa profunda, pero también una desesperación tan grande que me hizo estremecer. Isabel, te lo juro que te amo. Pero nuestro hijo necesita a Ricardo. Y solo tú puedes convencerlo. Me senté en la silla, y me llevé las manos a la cabeza. ¿Convencerlo? ¿Yo, la mujer que lo había traicionado? Yo, la mujer que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira. Me levanté de la silla, y me acerqué a él. No puedo, dije, y en mi voz había un tono de dolor. No puedo hacerlo. No después de lo que me has hecho. Se levantó y me tomó de la mano. Isabel, te lo ruego. Te lo ruego de rodillas. Te lo juro que te amo. Pero, por favor, hazlo por el niño. Miré su rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y en ese instante, en medio del caos, vi en sus ojos una súplica. No era por él, no era por mí. Era por su hijo. Y en ese momento me di cuenta de que mi dolor, mi tristeza, mi rabia, eran insignificantes en comparación con la vida de un niño. Me fui del bar y caminé por la playa, bajo el sol abrasador. Me sentía sola, vacía. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, todo lo que había sido, se había desvanecido. No sabía qué hacer. ¿Debía seguir mi corazón, mi rabia, mi dolor? ¿O debía seguir mi conciencia, mi sentido de la justicia, mi compasión? Debía salvar la vida de un niño que no era mío, que no conocía, y que era el hijo de una traición. Me senté en la arena, y me llevé las manos a la cara. La arena estaba caliente y las olas del mar chocaban contra mis pies. Me sentía como si me hubiera ahogado. Después de varias horas me levanté. Ya era de noche. El mar que antes me había parecido tan romántico, ahora me parecía un monstruo. Un monstruo oscuro que se tragaba todo lo que encontraba a su paso. Regresé al hotel y fui a mi habitación. No había nadie. Ricardo se había ido. En la mesilla de noche había una nota. No puedo. No puedo con esto. Me voy. Adiós, Isabel. Las lágrimas cayeron de mis ojos. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me había abandonado. Me había dejado sola, en la oscuridad, en el hotel. En ese momento comprendí que todo había sido un juego. Un juego en el que yo había sido la víctima. Un juego en el que yo había sido la marioneta. Un juego en el que yo había sido la pieza de ajedrez. Pero no estaba dispuesta a perder. No estaba dispuesta a rendirme. No estaba dispuesta a dejar que la vida de un niño se apagara. Tomé mi teléfono, y marqué el número de Ricardo. Tenemos que hablar, dije, y en mi voz había un tono de desesperación. Tienes que saber la verdad. Al otro lado de la línea, hubo un silencio largo y pesado. Entonces oí un suspiro.
Lo sé, dijo en voz baja. Sé que es sobre nuestro hijo. Me quedé petrificada. ¿Nuestro hijo? ¿Qué estaba diciendo? No, no es nuestro hijo, Ricardo. Es el hijo de Sofía. Hubo otro silencio, esta vez más largo. No lo entiendo. Tienes que volver, dije, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. Tienes que volver y salvar a nuestro hijo. Ricardo me miró y en sus ojos vi un dolor profundo, una tristeza que me partió el alma. No puedo. Y en ese momento el teléfono se colgó. Me quedé sola, con el teléfono en la mano, y las lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. No solo me había abandonado, sino que se negaba a ayudar a su hijo. Y en ese instante, en medio del caos, comprendí que yo tenía que ser la que salvara al niño. Yo tenía que ser la que luchara por su vida. En ese momento, la puerta de mi habitación se abrió. Era Mateo y Sofía. Él tenía lágrimas en los ojos, y ella parecía rota. Por favor, Isabel, dijo Mateo, y se arrodilló a mis pies. Por favor. Ayúdanos a salvar a nuestro hijo. Miré a Sofía, y en sus ojos vi la misma desesperación. En ese instante supe que no podía. No podía. Me sentí como una marioneta, como un títere, como una pieza de ajedrez. Y en ese instante, en medio de la locura, comprendí que no podía. Y al final, el destino de un niño estaba en mis manos.